Nadie en aquel funeral imaginaba que, en cuestión de segundos, una voz considerada insignificante iba a detener a personas poderosas, contratos millonarios y una despedida definitiva. Todo estaba listo. Las flores, los discursos, el ataúd cerrado. La mujer más rica del lugar había sido declarada muerta, pero alguien sabía que aquello no era verdad. Esta no es solo una historia sobre una mujer multimillonaria. Es una historia sobre cómo el destino puede esconder la verdad en la boca de quien nadie escucha. Sobre cómo un simple trabajador de limpieza vio lo que médicos, abogados y familiares pasaron por alto. Y sobre cómo una sola frase cambió el curso de muchas vidas para siempre. Si alguna vez pensaste que tu voz no importa, que tu intuición no vale nada frente al poder o el dinero, esta historia fue hecha para ti. Porque lo que ocurrió después de esas palabras, ella no está muerta, dejó a todos en shock y reveló secretos que jamás debieron salir a la luz. Te prometo algo, si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta historia no es solo emocionante, sino profundamente humana. Y si te gustan relatos que tocan el alma, suscríbete ahora, porque cada semana compartimos historias reales e inspiradoras que te harán ver la vida con otros ojos. Ahora, respira hondo, y acompáñame al momento exacto en que todo comenzó. El salón donde se realizaba el funeral no había sido elegido al azar. Cada detalle, desde el brillo pulido del mármol en el suelo hasta la temperatura perfectamente controlada del aire, había sido calculado para transmitir poder, respeto y solemnidad. No era un lugar para el dolor espontáneo, sino para el dolor contenido, elegante, casi estratégico. Las luces caían suavemente desde lo alto, creando sombras largas que se deslizaban por las paredes como si incluso la oscuridad supiera que debía comportarse. Allí, sentados en filas perfectamente alineadas, estaban quienes habían compartido mesas de negociación con la mujer dentro del ataúd, quienes habían competido con ella, quienes la habían temido y quienes, en silencio, habían esperado este momento durante años. No se escuchaban sollozos descontrolados, solo respiraciones medidas y murmullos bajos, como si todos entendieran que aquel no era un funeral común, sino el cierre oficial de una era. Dentro del ataúd reposaba el cuerpo de la mujer que había construido un imperio con decisiones frías y una voluntad inquebrantable. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, sus manos cruzadas con precisión sobre el pecho, su cuerpo vestido con una elegancia que parecía desafiar la propia idea de la muerte. Para muchos de los presentes, verla allí resultaba casi irreal, no porque dudaran de su fallecimiento, sino porque una figura tan dominante parecía incompatible con la fragilidad absoluta del silencio eterno. Mientras algunos recordaban anécdotas selectivas y otros calculaban mentalmente el impacto económico de su ausencia, nadie se permitía cuestionar lo evidente. Los médicos habían hablado. Los documentos estaban firmados. La versión oficial era clara y definitiva. En ese lugar, dudar era casi una falta de respeto. El ambiente estaba cargado de una tensión que iba más allá de la tristeza. Era una tensión silenciosa, invisible, alimentada por intereses ocultos y decisiones que aún no habían sido anunciadas. Abogados intercambiaban miradas breves, ejecutivos revisaban discretamente sus teléfonos, familiares mantenían expresiones ensayadas frente a las cámaras que aguardaban fuera. Cada segundo que pasaba acercaba más el momento irreversible, el cierre del ataúd. Ese gesto simbólico, aparentemente simple, significaba mucho más que despedirse de un cuerpo. Significaba cerrar cualquier posibilidad de error, enterrar cualquier duda y declarar oficialmente que ya no había vuelta atrás. Mientras todos los ojos estaban puestos en el centro del salón, nadie prestaba atención a los márgenes, a los pasillos laterales donde el personal de servicio se movía con la discreción que les habían enseñado durante años. Eran presencias funcionales, necesarias pero ignoradas, entrenadas para no existir más allá de su tarea. Entre ellos, un hombre empujaba lentamente un carrito de limpieza, deteniéndose de vez en cuando como si necesitara recuperar el aliento. Su mirada no se desviaba del ataúd. No observaba a los invitados ni la decoración, observaba ese punto central donde descansaba la mujer que, según todos, ya no pertenecía a este mundo. Aquel hombre llevaba el uniforme gastado de quien ha pasado la vida trabajando en silencio.
Sus manos, marcadas por años de esfuerzo, se aferraban al borde del carrito con una tensión que no tenía nada que ver con el peso del mismo. Nadie sabía su nombre, nadie se preguntaba por qué estaba allí en ese momento exacto. Para los asistentes, él era invisible, una parte más del engranaje que hacía posible que todo luciera impecable. Sin embargo, dentro de su pecho, algo latía con una fuerza inquietante. No era miedo al ridículo ni temor a las consecuencias. Era una certeza incómoda que se negaba a desaparecer. Cada paso que daba hacia adelante era una traición a todo lo que había aprendido para sobrevivir en ese mundo. No hablar, no interrumpir, no cuestionar a quienes ostentan poder. Durante años había observado escenas similares desde lejos, siempre desde el margen, siempre en silencio. Pero ese día era distinto. Algo en su interior se resistía a aceptar que aquel momento fuera legítimo. Sentía que, si permitía que el ritual siguiera su curso, estaría siendo cómplice de algo irreparable. El sudor le recorría la espalda y su respiración se volvió irregular, como si su propio cuerpo luchara entre la razón y la intuición. Cuando el sacerdote se adelantó y levantó la mano para iniciar la oración final, el tiempo pareció ralentizarse. Ese gesto, tan simple y tan definitivo, marcaba el punto sin retorno. El hombre sintió un nudo en la garganta, una presión insoportable que le exigía actuar. Miró alrededor una última vez, consciente de que, en cuanto hablara, cruzaría una línea de la que no habría regreso. Las palabras se formaron en su mente antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una urgencia que ya no podía controlar. Entonces, su voz rompió el silencio con una fuerza que nadie esperaba. No fue elegante ni medida. Fue humana, temblorosa y desesperada. «Deténganse», dijo, obligando a que todas las miradas se volvieran hacia él con sorpresa y furia. Los guardias reaccionaron de inmediato, y el murmullo se expandió como una ola de indignación. Pero antes de que alguien pudiera silenciarlo, dio un paso más y pronunció las palabras que congelaron el aire del salón y cambiaron el destino de todos los presentes: «Ella no está muerta». En ese instante, el funeral dejó de ser una despedida, y se convirtió en el comienzo de algo que nadie estaba preparado para enfrentar. El silencio que siguió a sus palabras no fue inmediato, sino denso, pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Durante unos segundos interminables, nadie supo cómo reaccionar. Los asistentes miraban al hombre del uniforme gastado con una mezcla de incredulidad y ofensa, como si su sola presencia hubiera manchado la solemnidad cuidadosamente construida del evento. Para ellos, no era posible que alguien como él, alguien sin apellido influyente ni traje caro, pudiera tener razón sobre algo tan serio como la muerte de una mujer poderosa. Su existencia, hasta ese momento, había sido tolerada únicamente porque cumplía una función silenciosa y discreta. El hombre se llamaba Mateo, aunque casi nadie en el hospital conocía su nombre. Llevaba más de 15 años trabajando como conserje en distintas áreas, limpiando pasillos, habitaciones y salas donde se tomaban decisiones que nunca lo incluían. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a bajar la mirada cuando pasaban médicos importantes y a aceptar órdenes sin preguntas. Su vida había sido una sucesión de turnos largos, madrugadas solitarias y conversaciones que siempre escuchaba desde afuera, como si perteneciera a otro mundo que solo podía observar. Mateo no tenía estudios universitarios ni formación médica formal, pero tenía algo que pocos reconocían como valioso: tiempo para observar y una memoria entrenada por la repetición. Durante años, mientras limpiaba salas de cuidados intensivos, había visto cuerpos en distintos estados. Había sentido el cambio en el ambiente cuando alguien realmente moría y había aprendido a notar detalles que para otros pasaban desapercibidos. No lo hacía por curiosidad morbosa, sino porque su trabajo lo colocaba siempre en el último momento, cuando ya no había espectadores ni discursos. Esa experiencia silenciosa fue la que comenzó a pesarle en el pecho desde el instante en que supo de la muerte de la multimillonaria. No fue una reacción inmediata ni una sospecha sin base. Fue una sensación incómoda, persistente, que creció con cada hora que pasaba. Mientras otros hablaban de protocolos cumplidos y decisiones inevitables, él recordaba pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo, silencios que parecían demasiado rápidos.
Conclusiones alcanzadas con una prisa que no lograba comprender. Mateo intentó ignorar esa sensación al principio. Se dijo a sí mismo que no era su lugar cuestionar nada, que seguramente estaba equivocado, que los médicos sabían lo que hacían. Pero cada vez que se repetía esas palabras, la inquietud regresaba con más fuerza. Era como si su mente se negara a aceptar una explicación tan definitiva. Las imágenes volvían una y otra vez, la habitación del hospital, las luces, los sonidos, el cuerpo que no se comportaba como él esperaba que lo hiciera. En el funeral, rodeado de personas que jamás le habrían dirigido la palabra en otro contexto, Mateo sintió con claridad el peso de su posición. Sabía que, para todos ellos, él no era más que un intruso. Un error en el protocolo. Un problema que debía ser eliminado rápidamente para que todo volviera a la normalidad. Aún así, permaneció allí, sosteniéndose con la única cosa que tenía a su favor, la convicción de que guardar silencio sería mucho peor que cualquier humillación pública. Mientras los guardias comenzaban a acercarse, Mateo no pensó en perder su trabajo ni en las consecuencias legales que podrían caer sobre él. Pensó en la mujer dentro del ataúd. Pensó en la posibilidad, mínima pero aterradora, de que aún estuviera viva. Y pensó en lo que significaría para él cargar con ese conocimiento el resto de su vida si permitía que el ataúd se cerrara sin hacer nada más. Por primera vez en muchos años, Mateo no bajó la mirada. Se mantuvo firme, aunque sus manos temblaban y su voz amenazaba con quebrarse. En ese instante, dejó de ser solo un conserje invisible y se convirtió en alguien dispuesto a enfrentarse a un salón lleno de poderosos para defender una verdad que nadie quería escuchar. Y sin saberlo, ese acto marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Mientras las miradas se clavaban en él y el murmullo del salón comenzaba a transformarse en una mezcla de tensión e indignación, la mente de Mateo viajó inevitablemente hacia atrás. Al momento exacto en que empezó a sentir que algo no encajaba. No fue un pensamiento claro ni una conclusión lógica inmediata, sino una sensación persistente, como un ruido de fondo que no se puede apagar. Aquella noche en el hospital, todo parecía seguir un protocolo conocido, pero al mismo tiempo había una prisa extraña, una urgencia silenciosa que contrastaba con la gravedad de la situación. Mateo había visto emergencias reales antes y sabía reconocer cuando el tiempo era realmente el enemigo y cuando se estaba forzando una rapidez innecesaria. La multimillonaria había ingresado tras un colapso súbito ocurrido durante una reunión privada, rodeada de asesores y ejecutivos que reaccionaron más con miedo al impacto mediático que con preocupación humana. Los médicos actuaron con profesionalismo, pero Mateo notó cómo las conversaciones en los pasillos se desviaban rápidamente hacia temas que no tenían que ver con su estado real. Se hablaba de comunicados, de juntas extraordinarias, de abogados en camino. Todo eso sucedía mientras el cuerpo aún estaba conectado a máquinas que, para los ojos atentos de Mateo, no mostraban una ausencia total de actividad. Durante su turno, Mateo entró y salió varias veces de la habitación asignada para limpiar y retirar material. Cada vez que lo hacía, observaba sin tocar, escuchaba sin interrumpir. Notó que la temperatura del cuerpo no descendía como él había visto en otros casos similares. Notó también una rigidez incompleta, diferente, como si el cuerpo aún no hubiera aceptado del todo lo que se le estaba imponiendo. Eran detalles mínimos, insignificantes para cualquiera que no hubiera pasado años observando la muerte desde la periferia, pero para él eran señales que se acumulaban con inquietante coherencia. Uno de los momentos que más se le quedó grabado fue el sonido de un monitor que emitía una señal irregular, apenas perceptible, que nadie parecía tomar en serio. No era un ritmo claro ni una alarma evidente, sino algo intermitente, fácil de atribuir a un error técnico. Mateo preguntó de manera casual si todo estaba bien y recibió una respuesta seca que lo mandó de vuelta a su trabajo. Ese gesto, esa forma de cerrar la conversación, no hizo más que reforzar su sensación de que nadie quería detenerse a observar con calma. Con el paso de las horas, el caso fue tratado como algo cerrado. Los médicos firmaron documentos, los familiares fueron informados y el cuerpo fue preparado con una rapidez que a Mateo le pareció desproporcionada. Nadie parecía dispuesto a cuestionar nada, y mucho menos a escuchar a un conserje.
Cada paso del proceso se daba como si cualquier retraso fuera peligroso, no para la paciente, sino para los intereses que la rodeaban. Esa idea comenzó a tomar forma en la mente de Mateo con una claridad inquietante. Durante los días siguientes, mientras el hospital retomaba su ritmo habitual, Mateo no pudo sacarse de la cabeza lo que había visto. Cada recuerdo regresaba con más fuerza por las noches, cuando el silencio dejaba espacio para pensar. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que su mente buscaba sentido donde no lo había. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía la posibilidad de que se hubiera cometido un error irreversible. La noticia del funeral acelerado fue el punto de quiebre. Cuando supo que el cuerpo sería enterrado en cuestión de días, algo dentro de él se quebró. Entendió que, si había una mínima posibilidad de que estuviera equivocado, también existía la posibilidad, igual de real, de que tuviera razón. Y esa posibilidad era demasiado grande como para ser ignorada. Callar ya no era una opción aceptable. Ahora, de pie frente al ataúd, con el peso de todas esas observaciones acumuladas en su memoria, Mateo comprendió que no estaba improvisando ni actuando por impulso. Estaba reaccionando a una cadena de detalles que nadie más quiso ver. Y aunque todos a su alrededor lo consideraban un loco o un intruso, él sabía que su decisión de hablar no nacía del deseo de causar caos, sino de la necesidad urgente de impedir una tragedia que aún podía evitarse. La reacción del público no se hizo esperar, pero tampoco fue inmediata. Primero llegó el desconcierto, una pausa incómoda en la que nadie sabía exactamente cómo responder a lo que acababa de escuchar. Luego, poco a poco, el murmullo comenzó a crecer, alimentado por miradas incrédulas y gestos de desaprobación. Para muchos de los presentes, la escena era casi ofensiva. Un hombre con uniforme de limpieza había osado interrumpir un ritual cuidadosamente organizado, y eso, más allá de lo que hubiera dicho, ya era imperdonable. El ambiente se llenó de una tensión densa, como si la elegancia del lugar se hubiera resquebrajado por un instante, dejando al descubierto un desprecio que siempre había estado allí, oculto bajo trajes caros y sonrisas ensayadas. Algunos asistentes comenzaron a susurrar entre ellos con expresiones de burla apenas disimuladas. Otros ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Comentarios como "¿quién dejó entrar a este hombre?" o "esto es una falta de respeto" se mezclaban con risas nerviosas y gestos de incomodidad. Nadie se preguntaba si Mateo podía tener razón, la única preocupación era restaurar el orden y borrar lo ocurrido lo más rápido posible. En ese salón, la verdad importaba menos que las apariencias, y las apariencias estaban siendo gravemente dañadas. Uno de los familiares más cercanos a la multimillonaria se levantó lentamente de su asiento. Su movimiento fue deliberado, calculado para llamar la atención. Con el rostro endurecido por la ira y el orgullo herido, señaló a Mateo sin mirarlo directamente, como si incluso cruzar la mirada con él fuera a rebajarse. Exigió que lo sacaran de inmediato, acusándolo de querer aprovecharse de la situación, de buscar notoriedad o incluso algún tipo de compensación económica. Sus palabras resonaron con fuerza, y muchos asintieron, aliviados de tener una explicación sencilla que no los obligara a pensar más allá. Los guardias de seguridad avanzaron sin dudar, entrenados para actuar rápido cuando algo se salía del guión. Tomaron a Mateo por los brazos con firmeza, no con violencia abierta, pero sí con una clara intención de eliminar el problema. Mateo no se resistió. No levantó la voz ni intentó soltarse. Solo volvió a repetir, una vez más, que la mujer dentro del ataúd no estaba muerta. Cada vez que lo decía, su voz sonaba más desgarrada, no por miedo, sino por la desesperación de sentir que nadie quería escuchar. Entonces, uno de los médicos presentes, el mismo que había firmado el acta de defunción, decidió intervenir. Caminó hacia el centro del salón con una expresión de superioridad evidente, consciente de que su título y su posición le daban autoridad automática. Con tono condescendiente, explicó que el hombre no entendía los procedimientos médicos, que estaba confundiendo observaciones irrelevantes con hechos clínicos y que su comportamiento era irresponsable. Mientras hablaba, no se dirigía realmente a Mateo, sino al público, reforzando la idea de que no había nada que cuestionar. Las palabras del médico provocaron un efecto inmediato. Muchos respiraron aliviados, como si alguien hubiera devuelto la lógica al lugar.
Era más cómodo creerle a él que enfrentarse a la posibilidad de un error grave. Mateo escuchaba en silencio, con la mirada fija en el ataúd, sintiendo cómo cada acusación caía sobre él como una sentencia. Sabía que, en ese momento, nadie estaba interesado en sus razones, solo en silenciarlo y seguir adelante. A pesar de la humillación pública, Mateo sintió algo inesperado dentro de sí. No fue rabia ni resentimiento, sino una calma extraña, casi dolorosa. Había dicho lo que tenía que decir. Había cruzado la línea. Y aunque lo trataran como a un loco o un oportunista, él sabía que su motivación no era egoísta. Esa certeza lo sostuvo mientras los guardias lo arrastraban lentamente hacia un lado del salón, ante la mirada fría de quienes nunca lo habían considerado digno de atención. Justo cuando parecía que todo volvería a su curso normal, cuando el sacerdote se preparaba para retomar la ceremonia y el ataúd estaba a punto de ser cerrado definitivamente, algo cambió en el ambiente. Una duda, pequeña pero poderosa, comenzó a filtrarse incluso entre quienes habían sido los más críticos. Y esa duda, nacida del acto desesperado de un hombre humillado públicamente, estaba a punto de desencadenar una decisión que nadie había previsto. Cuando los guardias ya tenían a Mateo prácticamente apartado y el murmullo del salón empezaba a bajar, la ceremonia intentó recuperar su curso original, como si nada hubiera pasado. El sacerdote respiró hondo, acomodó sus papeles y dio un paso adelante con la clara intención de continuar desde donde había sido interrumpido. Sin embargo, el ambiente ya no era el mismo. Aunque muchos fingían normalidad, algo se había roto de forma irreversible. La escena incómoda había sembrado una inquietud silenciosa, una sensación difícil de nombrar, pero imposible de ignorar, que se extendía lentamente entre los asistentes. Mateo, sostenido aún por los brazos de la seguridad, sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos. Sabía que, si no hacía algo en ese instante, todo habría terminado. El ataúd sería cerrado, la mujer sería enterrada y cualquier posibilidad de rectificar un error desaparecería para siempre. Con un hilo de voz que contrastaba con la autoridad de quienes lo rodeaban, pidió solo una cosa, un minuto. No pidió dinero, ni reconocimiento, ni disculpas. Pidió tiempo. Un solo minuto para demostrar que no estaba actuando por locura ni por interés personal. Su petición fue recibida con risas incrédulas y miradas de desprecio. Para muchos, concederle siquiera un segundo más era prolongar una vergüenza innecesaria. Sin embargo, entre los presentes había personas que, aunque no lo admitieran en voz alta, comenzaron a sentir una incomodidad creciente. ¿Y si estaba equivocado? Pero, más inquietante aún, ¿y si no lo estaba? Esa pregunta, silenciosa y peligrosa, empezó a abrirse paso incluso entre las mentes más racionales. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un joven médico, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un pequeño paso al frente. No lo hizo con seguridad ni con arrogancia, sino con evidente duda. Su voz tembló al sugerir que, quizá, detenerse un momento no causaría ningún daño real. Argumentó que, ante la mínima posibilidad de un error, era preferible verificar una vez más antes de seguir adelante. Sus palabras no eran una acusación directa, pero sí una grieta en la certeza absoluta que hasta entonces dominaba la sala. La reacción fue inmediata. Algunos médicos más experimentados lo miraron con desaprobación, como si su intervención fuera una traición al orden establecido. Los familiares intercambiaron miradas tensas, conscientes de que cada segundo adicional aumentaba la incomodidad pública y el riesgo mediático. Aún así, la duda ya estaba instalada. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez no era solemne, sino expectante, cargado de una tensión casi insoportable. Después de unos segundos que parecieron eternos, alguien tomó la decisión que nadie quería asumir. El ataúd no sería cerrado todavía. Los guardias soltaron lentamente a Mateo, no por respeto, sino por confusión. El sacerdote dio un paso atrás. Todos los ojos se dirigieron al centro del salón, donde el cuerpo permanecía inmóvil, convertido ahora en el foco de una batalla silenciosa entre el protocolo, el orgullo y la posibilidad aterradora de un error fatal. Mateo avanzó con pasos inseguros, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo juzgado.
No tocó el ataúd de inmediato. Se detuvo a su lado, respiró profundamente y cerró los ojos por un instante, como si necesitara reunir fuerzas. Sabía que ese momento definiría su vida para siempre. Si estaba equivocado, sería recordado como el hombre que profanó un funeral. Si tenía razón, habría salvado una vida frente a quienes jamás creyeron en él. Con manos temblorosas, indicó lo que debía hacerse, repitiendo que solo necesitaba comprobar algo básico, algo que no requería tecnología avanzada ni procedimientos complejos. El salón entero contenía la respiración. Nadie hablaba. Nadie se movía. En ese silencio absoluto, todos comprendieron que estaban a segundos de descubrir si aquel humilde conserje había cometido el error más grande de su vida, o si estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría todo. El silencio que envolvía el salón en ese momento era tan absoluto que incluso el más leve movimiento parecía un acto de profanación. Nadie se atrevía a respirar con normalidad. Los asistentes, acostumbrados a controlar situaciones complejas, se encontraban paralizados frente a una escena que escapaba a cualquier protocolo previsto. El ataúd, que minutos antes representaba el cierre definitivo de una historia, se había convertido ahora en un símbolo de incertidumbre. Todas las miradas seguían a Mateo, no con respeto, sino con una mezcla inquietante de expectación y temor, como si su próxima acción pudiera desatar algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Mateo se inclinó lentamente, consciente de que cada segundo aumentaba la presión sobre él. No tocó el cuerpo de inmediato. Observó. Se obligó a ignorar las miradas acusadoras, los rostros tensos, los labios apretados por la impaciencia. Su atención estaba completamente concentrada en aquello que había aprendido a notar con los años, los pequeños signos, los detalles mínimos que no aparecen en los informes médicos ni en los discursos oficiales. Para él, ese momento no era una actuación pública, sino la continuación lógica de una duda que llevaba días creciendo dentro de su pecho. Pidió que retiraran ligeramente la cubierta del ataúd, solo lo suficiente para poder ver el rostro con claridad. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, otros desviaron la mirada, incapaces de soportar la escena. Mateo observó el color de la piel, la posición de los labios, la forma en que el pecho parecía, aunque de manera casi imperceptible, desafiar la inmovilidad absoluta. No era algo evidente. No era una prueba contundente. Era una anomalía sutil, una incoherencia que, para él, gritaba con fuerza. Con voz baja, casi susurrando, Mateo pidió algo que provocó una reacción inmediata de incomodidad, que alguien comprobara manualmente la respiración. La sugerencia fue recibida con indignación. Algunos médicos negaron con la cabeza, murmurando que aquello era absurdo, innecesario y humillante. Pero la duda ya había tomado forma, y una vez que la duda existe, ignorarla se vuelve mucho más difícil que enfrentarse a ella. Finalmente, uno de los médicos, presionado por las miradas y el silencio colectivo, se acercó con evidente resistencia. Lo hizo más por terminar con aquella escena que por convicción. Se inclinó sobre el cuerpo, colocó su mano cerca del rostro y esperó apenas unos segundos. Al principio, no ocurrió nada. El salón parecía contener la respiración junto a él. Y entonces, casi imperceptible, ocurrió algo que nadie esperaba, un leve movimiento, tan sutil que podría haber sido ignorado si no hubiera sido buscado. El médico se quedó inmóvil, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de percibir. Repitió el gesto, esta vez con más atención, con más cuidado. El segundo en que levantó la mirada fue suficiente para que todos entendieran que algo había cambiado. Su expresión ya no era de superioridad ni de molestia. Era de desconcierto absoluto. Un murmullo recorrió la sala, creciendo lentamente, transformándose en una ola de incredulidad y pánico contenido. Alguien exclamó que llamaran a emergencias. Otro exigió explicaciones inmediatas. El protocolo, tan rígido hasta ese momento, se desmoronó en segundos. Los guardias retrocedieron. El sacerdote se hizo a un lado. Los médicos comenzaron a hablar entre ellos con voces aceleradas, intercambiando términos técnicos y órdenes urgentes. En medio de ese caos creciente, Mateo permanecía quieto, observando,
consciente de que aquello que había temido y esperado al mismo tiempo se estaba haciendo realidad. Cuando se confirmó que había una señal de vida, por mínima que fuera, el salón entero entró en un estado de conmoción total. Nadie celebró. Nadie habló de milagros. Lo único que existía era la certeza aterradora de que, si Mateo no hubiera hablado, la mujer dentro del ataúd habría sido enterrada con vida. En ese instante, el conserje invisible dejó de ser un estorbo y se convirtió, aunque muchos aún no lo aceptaran, en el centro de una verdad imposible de negar. La confirmación de que había una señal de vida no trajo alivio inmediato, sino un caos absoluto. El salón, que minutos antes había estado envuelto en una solemnidad rígida y artificial, se transformó en un espacio de confusión, voces superpuestas y movimientos desordenados. Personas que hasta ese momento mantenían una compostura impecable comenzaron a levantarse de sus asientos, algunas por pánico, otras por incredulidad. Otras simplemente porque no sabían qué hacer con la realidad que acababa de irrumpir sin permiso. La idea de que una mujer declarada muerta pudiera seguir viva era demasiado grande para ser procesada con calma. Los médicos, ahora visiblemente alterados, empezaron a dar órdenes contradictorias mientras intentaban recuperar el control de una situación que había escapado por completo a sus manos. Se hablaba de oxígeno, de traslado inmediato, de protocolos de emergencia que nunca debieron ser activados en un funeral. Cada palabra técnica que pronunciaban sonaba, al mismo tiempo, urgente y culpable, como si intentaran compensar con rapidez el error que habían cometido al apresurar un diagnóstico definitivo. Los familiares reaccionaron de maneras muy distintas. Algunos rompieron a llorar, no por la alegría inmediata de una posible salvación, sino por el shock emocional de comprender cuán cerca habían estado de perderla para siempre de la forma más cruel imaginable. Otros permanecían inmóviles, con el rostro pálido, incapaces de aceptar que habían participado, aunque fuera de manera pasiva, en un acto que pudo haber terminado en una tragedia irreversible. Nadie estaba preparado para enfrentarse a esa culpa. Entre gritos contenidos y llamadas apresuradas, el cuerpo fue retirado del ataúd con extremo cuidado. Cada movimiento era observado con una mezcla de esperanza y terror, como si cualquier gesto incorrecto pudiera borrar la frágil línea que separaba la vida de la muerte. El lujo del salón contrastaba de forma brutal con la urgencia humana del momento, recordando a todos que, más allá del dinero y el poder, el cuerpo seguía siendo vulnerable y falible. Mateo observaba todo desde un costado, casi olvidado nuevamente entre el caos. Nadie se acercó a agradecerle ni a pedirle disculpas. En ese instante, él no esperaba reconocimiento. Su mente estaba ocupada por una sola imagen, lo que habría ocurrido si hubiera guardado silencio. La idea lo atravesó con una fuerza devastadora. Comprendió que había estado a segundos de convertirse en testigo de una muerte evitable, y ese pensamiento lo acompañaría para siempre. Mientras la camilla era llevada fuera del salón rumbo a la ambulancia, las cámaras que aguardaban en el exterior captaron la escena con avidez. Lo que debía ser un funeral privado se convirtió en una noticia de impacto inmediato. Los titulares empezaron a construirse en tiempo real, alimentados por rumores, especulaciones y versiones incompletas. Sin embargo, ninguna cámara se detuvo en el rostro del hombre que había cambiado el curso de los acontecimientos. Mateo seguía siendo invisible para el mundo exterior. Dentro del salón, ahora casi vacío, quedó una sensación de derrota difícil de explicar. El evento había sido interrumpido, los discursos quedaron inconclusos y la narrativa cuidadosamente planificada se había desmoronado. Aquellos que estaban acostumbrados a controlar historias y resultados se enfrentaban, por primera vez en mucho tiempo, a la evidencia de que no todo podía ser manejado ni previsto. Esa pérdida de control era, para muchos, más perturbadora que el propio error médico. En medio de ese escenario fragmentado, una verdad comenzaba a abrirse paso con fuerza silenciosa. La vida de la multimillonaria había sido salvada no por un sistema infalible ni por una autoridad incuestionable, sino por la voz de alguien a quien nadie consideraba importante. Y aunque en ese momento pocos estaban dispuestos a reconocerlo, el acto de Mateo ya había alterado para siempre la percepción de todos los que estuvieron presentes aquel día.
El traslado al hospital se realizó en un silencio tenso, casi irreal, interrumpido únicamente por el sonido constante de las sirenas y las instrucciones rápidas del personal médico. Dentro de la ambulancia, el cuerpo de la mujer que minutos antes había sido considerada muerta ahora era tratado con una urgencia desesperada. Cada segundo contaba, y esa realidad pesaba como una losa sobre todos los que participaban en el proceso. La línea entre la vida y la muerte se había revelado frágil, demasiado frágil para la seguridad con la que antes se habían tomado decisiones definitivas. En el hospital, los pasillos se llenaron nuevamente de actividad frenética. Médicos que antes habían cerrado el caso regresaban apresurados, revisando informes, solicitando pruebas adicionales y corrigiendo procedimientos que jamás debieron ser apresurados. La palabra error flotaba en el ambiente, aunque nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta. Reconocerla implicaba aceptar que la mujer más poderosa del lugar había estado a punto de ser enterrada viva por una cadena de decisiones humanas imperfectas. Horas después, cuando la situación se estabilizó lo suficiente como para permitir una observación más cuidadosa, los médicos llegaron a una conclusión inquietante. La mujer había sufrido una condición extremadamente rara, capaz de simular la muerte de manera casi perfecta. Sus signos vitales habían descendido a niveles tan bajos que, sin una evaluación prolongada y detallada, resultaban fáciles de confundir con un fallecimiento definitivo. No era un milagro. Era un error humano agravado por la prisa, la presión externa y el exceso de confianza. La noticia comenzó a circular lentamente entre quienes habían estado en el funeral. Primero como un rumor difícil de creer, luego como una confirmación incómoda. La idea de que todo el ritual, los discursos y la despedida hubieran sido prematuros resultaba perturbadora. Muchos revivieron mentalmente cada gesto, cada palabra dicha frente al ataúd, ahora cargadas de un peso completamente distinto. El funeral ya no era solo un evento fallido, era el símbolo de una verdad que había sido ignorada deliberadamente. Días después, la mujer finalmente abrió los ojos. Su despertar no fue dramático ni inmediato, sino lento y confuso. A su alrededor, las máquinas pitaban con regularidad, y los rostros que la observaban mezclaban alivio con una culpa silenciosa. Cuando recuperó la capacidad de hablar, lo primero que pidió no fueron explicaciones técnicas ni informes médicos. Hizo una sola pregunta, pronunciada con una voz aún débil pero firme: ¿quién me salvó? La pregunta provocó un silencio incómodo. Nadie parecía ansioso por responderla. Algunos médicos intercambiaron miradas, conscientes de que la verdad no los dejaba en una posición favorable. Finalmente, alguien mencionó al conserje, al hombre del que nadie sabía el nombre, al mismo que había sido humillado públicamente en su funeral. Al escuchar eso, la mujer frunció el ceño, confundida. No recordaba su rostro, pero algo en la historia despertó en ella una curiosidad profunda. Cuando Mateo fue informado de que la mujer había despertado y quería verlo, sintió una mezcla de incredulidad y temor. Nunca había imaginado encontrarse cara a cara con alguien tan poderosa en esas circunstancias. Al entrar a la habitación, no fue recibido con reproches ni preguntas agresivas. Ella lo miró en silencio durante unos segundos interminables, como si intentara comprender cómo alguien tan invisible había logrado ver lo que nadie más vio. Fue entonces cuando salió a la luz una verdad aún más profunda. Años atrás, en un acto que Mateo apenas recordaba, aquella misma mujer había intervenido para evitar que él perdiera su empleo durante una reestructuración masiva. Nunca se conocieron personalmente, nunca intercambiaron palabras, pero ese gesto había cambiado su vida. Ahora, el destino había cerrado un círculo imposible de prever, demostrando que incluso los actos más pequeños pueden regresar multiplicados cuando menos se espera. El reencuentro entre Mateo y la mujer no fue un momento grandioso ni lleno de palabras dramáticas, sino un silencio cargado de significados que ninguno de los dos necesitó romper de inmediato. Él permanecía de pie junto a la puerta, incómodo, consciente de la diferencia social que siempre los había separado, mientras ella lo observaba con una atención que nunca antes había dirigido a alguien como él. En ese silencio, se cruzaban dos vidas que jamás debieron tocarse y que, sin embargo, ahora estaban unidas por una verdad imposible de ignorar. Cuando finalmente habló, la mujer no lo hizo desde la autoridad ni desde el orgullo que la habían definido durante años.
Su voz era distinta, más humana, marcada por la experiencia de haber estado al borde de una muerte absurda. Le pidió que se sentara y le agradeció sin rodeos, sin discursos preparados ni frases corporativas. Le dijo que no solo le había salvado la vida, sino que le había devuelto algo que había perdido hace mucho tiempo, la capacidad de cuestionar su propia infalibilidad. Mateo escuchaba sin saber dónde colocar la mirada. Nunca se había considerado un héroe, ni siquiera una persona valiente. Para él, lo ocurrido había sido una consecuencia inevitable de escuchar a su intuición y a su conciencia, aun cuando hacerlo significara ser humillado públicamente. Al oír sus palabras, comprendió que el valor no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en la decisión silenciosa de no callar cuando algo no está bien. Con el paso de los días, la historia comenzó a filtrarse hacia el exterior, ya no como un rumor confuso, sino como una narrativa imposible de ocultar. Los medios descubrieron que el funeral había sido interrumpido por un conserje, y esa sola palabra despertó una curiosidad inmediata. El contraste entre la fortuna de la mujer y la posición de Mateo capturó la atención pública, no por morbo, sino porque exponía una verdad incómoda sobre quienes son escuchados y quienes son ignorados en los momentos críticos. La presión mediática obligó a la empresa de la mujer a emitir comunicados, a revisar protocolos y a ofrecer explicaciones que sonaban vacías frente a la magnitud del error. Sin embargo, hubo algo que nadie esperaba. En lugar de permitir que otros hablaran por ella, la mujer pidió aparecer públicamente, aún en recuperación, para contar la historia con sus propias palabras. Y en ese relato, insistió en que el verdadero protagonista no era su fortuna ni su supervivencia, sino la voz que nadie quiso escuchar. Cuando mencionó a Mateo por su nombre, algo cambió. Dejó de ser una figura anónima para convertirse en un símbolo incómodo de integridad. Personas de distintos sectores comenzaron a compartir experiencias similares, momentos en los que fueron ignorados por no ocupar una posición de poder. La historia trascendió el incidente médico y se transformó en una conversación social más amplia sobre dignidad, respeto y la peligrosa costumbre de subestimar a quienes parecen invisibles. Para Mateo, esa exposición no fue sencilla. No buscaba atención ni reconocimiento público. Sin embargo, comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a él. Representaba a muchos otros que, como él, habían aprendido a hablar en voz baja para no incomodar. Ahora, sin haberlo buscado, se encontraba demostrando que incluso una sola voz puede cambiar un destino cuando se atreve a mantenerse firme. En el fondo, el giro más impactante no fue que una multimillonaria sobreviviera a su propio funeral, sino que el mundo se viera obligado a reconocer que la vida de alguien había sido salvada gracias a la valentía de quien nunca fue considerado importante. Y esa verdad, una vez expuesta, ya no podía ser enterrada ni silenciada, por mucho poder o dinero que existiera de por medio. Con el paso del tiempo, la vida de ambos siguió su curso, pero ya no de la misma manera. La mujer regresó lentamente a su mundo de decisiones millonarias y responsabilidades públicas, aunque con una conciencia distinta, marcada por la certeza de que estuvo a minutos de desaparecer por un error que nadie quiso cuestionar. Mateo volvió a su rutina cotidiana, a los pasillos silenciosos y a las tareas invisibles que siempre había realizado. Pero con la carga emocional de saber que una sola decisión suya había cambiado el destino de otra persona de forma irreversible. El funeral interrumpido quedó grabado en la memoria colectiva como una advertencia incómoda. No fue recordado como un fallo técnico ni como una anécdota sensacionalista, sino como el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la prisa, el ego y la jerarquía pesan más que la atención y la humanidad. Muchos de los que estuvieron presentes comprendieron demasiado tarde que escuchar no es un gesto de cortesía, sino una responsabilidad, especialmente cuando una vida está en juego. Mateo nunca pidió una recompensa ni un ascenso ni un reconocimiento formal. Para él, el verdadero premio fue haber podido dormir sabiendo que no había traicionado su intuición ni su conciencia. Entendió que el valor no siempre recibe aplausos inmediatos y que, en muchos casos, hacer lo correcto implica aceptar el rechazo, la burla y la humillación. Su historia demostró que la dignidad no depende del cargo, sino de la capacidad de actuar cuando el silencio resulta más cómodo. La mujer, por su parte, tomó decisiones que sorprendieron a muchos.
Revisó estructuras internas, cambió protocolos y promovió una cultura donde las voces menos visibles fueran escuchadas. No lo hizo por imagen pública ni por presión mediática, sino porque había aprendido, de la manera más brutal posible, que el poder sin humildad puede convertirse en una amenaza incluso para quien lo ejerce. Su supervivencia no fue solo física, sino moral. Esta historia no trata únicamente de una vida salvada en el último momento, sino de todas las veces en que ignoramos señales, personas o advertencias por considerarlas insignificantes. Nos obliga a preguntarnos cuántas verdades han sido enterradas antes de tiempo por no venir de la voz correcta, del cargo adecuado o del lugar esperado. Y esa pregunta, incómoda pero necesaria, es la que convierte este relato en algo más que una simple narración. Tal vez nunca sepamos cuántas tragedias podrían haberse evitado si alguien hubiera sido escuchado a tiempo. Pero esta historia nos recuerda que siempre existe la posibilidad de elegir diferente, de prestar atención, de detenernos un segundo más antes de cerrar un caso, un juicio o una vida. A veces, la diferencia entre el final y una segunda oportunidad depende de quien se atreve a decir, algo no está bien. Si esta historia te hizo reflexionar, emocionarte o cuestionar la forma en que miras a las personas a tu alrededor, este canal es para ti. Aquí compartimos relatos que revelan verdades humanas profundas, historias que nos recuerdan que la empatía, el coraje y la atención pueden cambiar destinos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que merecen ser escuchadas hasta el final. Y antes de irte, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Mateo. ¿Habrías hablado, aún sabiendo que nadie te escucharía? Tu opinión importa más de lo que imaginas. Quédate con nosotros, comparte esta historia y vuelve pronto, porque la próxima podría tocarte más cerca de lo que esperas.